Voy a aprovechar entonces de presentar a Francisca Bravo. Ella es compañera mía, abogada también. Nos conocemos hace mucho, mucho tiempo y es experta en materia de pareja, en materia de justicia en la pareja, sobre todo en lo que refiere a materia financiera, en materia de ingreso de cada uno y de patrimonio, de cómo se proyecta en la familia el plan que se puede tener en los bienes y la madurez que hay que tener para eso. Tiene un kilo de información en Instagram, síganla en sus redes sociales, son geniales y comparten con muchísima información. Y sin más, la idea es que, por supuesto, en este caso tengan la visión de Francisca Bravo sobre qué significa tener ingreso y patrimonio en el seno familiar. Francisca. Buenísimo, muchas gracias Paul por la invitación. La admiración es mutua, creo que nos complementamos muy bien. Podemos contar ahí que tenemos una alianza muy estratégica. Nosotros dos nos juntamos semanalmente para mejorar nuestros negocios como abogados independientes, que también es algo que probablemente a muchos de acá les llama la atención en LinkedIn, que no es fácil emprender siendo abogado, pero ahí con todo lo que la modernidad y las redes sociales nos dan, creo yo que se pueden hacer cosas muy entretenidas como las que por lo menos a mí me ha convocado hace más de 3 años. En mi nicho principal fíjate que está en Instagram, y desde ahí yo es donde he podido como tener esta voz en @FranBravoCox, justamente para relevar una situación de desequilibrio que ocurría al interior de las parejas. Se dice en Chile, ¿no es cierto?, que los trapos sucios se lavan en casa, y eso en el fondo ha permitido, esa creencia ha permitido que muchas situaciones de desequilibrio se toleraran de una manera que para mí me llamaba mucho la atención, una situaciones normalizadas en relación a cómo las mujeres profesionales hacíamos cambios en nuestras rutinas de laborales, etcétera, cuando llegaban los hijos, y eso se manifestaba en un menoscabo económico. Y desde ahí empecé a hacer esta búsqueda de poder cuantificar y poner en números y medir este impacto. Y obviamente que partí desde ahí como un poco como midiendo el impacto que la llegada de los hijos repercutía en los patrimonios de las mujeres. Se empezaron a abrir miles y miles de temas, como por ejemplo lo difícil que es hablar en pareja del dinero, de nuestras pretensiones monetarias, de nuestras ambiciones en materia laboral quizás, y bueno, y una conversación beta, yo le digo, que es como ya otro nivel, es, bueno, tenemos patrimonio, porque después de un tiempo que estamos en convivencia, empezamos a generar patrimonio. ¿Qué hacemos con ese? ¿De quién es ese patrimonio? Si lo aportó uno o el otro, ¿importa o no importa? Y ya en una tercera etapa, si es que ya tenemos abundante patrimonio, ¿cómo lo hacemos para que tenga el óptimo del funcionamiento? Que serían como las 3 etapas. Entonces, partir, Paul, esquematizando y sincerando que la conversación de dinero en la pareja es un temón. Y es un tema que en realidad se explica porque hablar de dinero en realidad nunca es sobre el dinero mismo, ¿ya? ¿Ya? Es sobre nuestros miedos, nuestras frustraciones, sobre mostrar cómo nos criaron cuando chicos en relación al dinero, es mostrar que quizás estás sintiendo una sensación de injusticia o no. Entonces esa conversación siempre se hace difícil, y ese es el primer consejo que yo siempre les doy a las parejas o a las personas que atiendo. Sinceren que la conversación de dinero es desafiante. Eso es lo primero. Y desde ahí, sí, te van Pero surgiendo... es desafiante, pero digamos, en forma autorreferente. O sea, primero deberían preguntarse cuál es su Absolutamente. relación con la plata y con el producto del trabajo. Absolutamente, o sea, partamos de la base de que acá estamos hablando de personas que son bien autoconscientes respecto de varios temas, entre otros, cómo vives tú el tema del dinero y qué creencias o modelos has tenido respecto de eso. Teniendo presente eso, después tú cuando quieres plantear la conversación de dinero con tu pareja, le puedes también avisar de que esta es una conversación desafiante para ti, porque muestra cosas muy íntimas tuyas. Y no es solamente una conversación baladí, sino que es una conversación que para ti es importante. Y desde ahí, haciéndolo ya, llevándolo al plano más técnico, piensen ustedes que cualquier pareja que está en convivencia
tiene que tener estas conversaciones porque ocurren cosas, por ejemplo, respecto de los ingresos. ¿Cómo aportamos al pago de los gastos que tengamos todos los días, todo el rato, todo el tiempo? Y si en el caso de tener hijos, ¿cómo aportamos y costeamos en el fondo la vida que tenemos juntos? Y no sé si, yo creo, sí, lo medí, no tantas parejas hacen este ejercicio. Por ejemplo, lo medí en una encuesta que hice a más de 1.500 personas. Les pregunté cuán frecuente hacían un presupuesto familiar. Solo un tercio de ellas, que era una encuesta dirigida a mujeres profesionales, respondió que lo hacían de manera mensual. Pero la mayoría, más del 70%, lo hacía solamente cuando había un evento grave o gravísimo que removía las aguas financieras de la familia, y había que sentarse obligado un poco para hacer este presupuesto, porque tenemos que ver cuánto es lo que gastamos para ver cómo lo afrontamos. Entonces partimos de la base de que los ingresos, define tus ingresos, Paul. ¿Qué son los ingresos? Es cualquier entrada de plata. Exacto. Cualquier entrada de plata que tengamos, cómo esa entrada de plata va a servir para financiar esto que gastamos juntos, ya sea para pagar todo lo que tiene que ver con los gastos mensuales irregulares, tipo arriendo, dividendo, gastos de techo, gastos, de servicios básicos, en fin, alimentación, respecto de los hijos, educación, salud, todo tipo de terapias que tengan que tener, en fin, una serie de gastos regulares. Y no es tan obvio cómo nos organizamos ahí, y no es tan obvio que muchas veces tampoco lo volvemos a recalcular mientras nos van pasando los eventos típicos de una familia. Hablemos de una familia, quizás como lo que nosotros consideramos como lo más típico de situaciones, que en definitiva esa familia primero está constituida por dos profesionales o dos personas que trabajan sin hijos, pero llega un minuto que, por ejemplo, llegan los hijos. Y eso, obviamente, todos los padres que están acá y madres van a saber de que se encarece un poquito la vida cuando nacen estas guaguitas tan ricas. Y tenemos otras obligaciones que hacer, y en definitiva nuestros ingresos también van a estar más dedicados a solventar esos nuevos gastos que aparecen. Pero no muchas parejas hacen los cambios de estas nuevas situaciones a la forma en que ellos contribuían normalmente a la contribución del hogar. La mayoría de las personas que yo he atendido ya logran entender que contribuyen de una manera proporcional a sus ingresos. Eso era quizás antes que no se hacía, pero todavía muchas parejas contribuyen en un 50-50, independiente de la cantidad de ingresos que tengan. Y eso es muy curioso, y no sé mucho cómo explicarlo. No sé si te ha pasado a ti, Paul, que parejas, en el fondo, independiente de lo que ganen, contribuyan a solventar los gastos en un 50-50. La verdad es más bien ocuparse de que los gastos queden cubiertos. O sea, a lo que voy es que no, es raro que se haya hecho el trabajo previo de ver cuál es su relación con la plata, y siquiera enterarse de cuánto gana el otro, sino que de hecho, sobre todo un poco en mi tradición familiar, ha sido como que uno se ocupa de que los gastos de base estén necesariamente cubiertos, después con el resto de la plata se van poniendo en la medida de lo que quieran y puedan, y va excediendo, sobre todo cuando emergencia, y los problemas vienen recién cuando la plata falta, que por lo general puede ocurrir bien frecuentemente, porque si hay desorden generalmente aparecen esos problemas. Entonces, llegar a decidir algo así como que nos ponemos 50-50, o todavía más sofisticado, si en proporción a lo que cada uno gana, para mí francamente es súper raro encontrarme con eso. Sí, yo lo he visto más, y bueno, yo tengo como harta experiencia. Mi foco es lo preventivo, es decir, como trabajar con las parejas durante la relación, incluso antes de empezar la convivencia. Sin embargo, todavía recibo muchas parejas que están pasando por la última fase, que es como más de la separación. Y es muy curioso, porque es en ese momento en que la familia se da cuenta del volumen de gastos que tiene. Es en esa instancia, cuando estamos calculando los alimentos para determinar una pensión de alimentos, que la familia se sienta con esta planilla de Excel y en definitiva se da cuenta de que en realidad ellos vivían una realidad quizás donde gastaban el 110% de sus ingresos.
Y ese ejercicio que hacen en ese momento les parece súper útil, porque nunca se dimensionaron la cantidad de gastos, fantasmas probablemente, que el día a día como les devengaba. Entonces yo siempre les recomiendo cuando estamos durante, es como manejen sus finanzas como divorciados. En ese sentido, como sepan siempre a dónde se está yendo los flujos, porque efectivamente si queremos conversar de patrimonio, primero tenemos que tener bien resuelto el tema de los ingresos y gastos del día a día, porque no vamos a poder construir patrimonio si no tenemos ese diferencial, ese gap que nos permita ahorrar y poder como capitalizarlo y consolidarlo en un patrimonio que sea en sí mismo productivo. Una pregunta ahí, cuando se trata de comportarse como si estuvieran divorciados, ¿cuál es qué significa eso? Que hay que exponer cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos, quién se pone con qué, Total. qué es lo que cada uno quiere, qué es lo que cada uno espera, a ver si tienen proyectos individuales o comunes, qué tan lejos llega eso de Bien. comportarse como divorciados. Perfecto, bien. A priori, o sea, el desde es, el lema tiene que ver con llevar las finanzas al menos en un Excel. ¿Y a qué me refiero? Es transparentar que existen gastos de todo tipo, que pensemos en un niño se levanta en una casa que está calentita, usa un pijama, después se pone una mochila que probablemente se tuvo que comprar, adentro viene una lonchera que tiene la colación con la carpeta, que quizás compramos el día anterior en la librería, nos fuimos en un transporte escolar o en un auto que ocupó benzina, que paga un seguro, que paga permiso de circulación, a un colegio que no solamente es matrícula y arancel, sino que es centro de padres, seguro escolar, la contribución a la canasta no sé cuántito, el disfraz, bla, bla, bla. Y en fin, son muchos gastos que cuando tú haces el ejercicio en el momento de un juicio de alimentos, hay un perito social, un asistente social que hace todo este levantamiento. Entonces yo siempre les invito a llevar estas técnicas que se usan en ese estado al momento presente. No tan sofisticadas, por supuesto, no hay que ser perito social para poder hacerlo, sino que transparentarlo. Pero pasa que hacer un presupuesto quizás suena fácil, porque en el fondo es hacer un listado de gastos, revisar, etcétera, pero resulta una operación súper incómoda. Y ahí es donde yo me voy como a la más un poco al por qué y cómo se explica de por qué tantas personas no hacen un presupuesto más seguido. Y tiene que ver con que los presupuestos son súper, yo te decía ayer, alcahuetes, acusetes, porque dan cuenta en la estructuración del patrimonio, cuando tú lo haces con tu pareja, dónde se está yendo la plata, a qué le están poniendo énfasis como familia, si por ejemplo nos gastamos la vida en educación, pero no nos gastamos la vida en vivienda, o no estamos, por ejemplo, solventando algún proyecto personal de interés para esa persona, o te dice que efectivamente los aportes que están haciendo son súper injustos, como por ejemplo porque una persona gana menos y está poniendo casi el 100% de su sueldo y se queda con muy poca plata para poder hacer cosas personales o ahorro. Y otra cosa súper importante respecto del presupuesto, decía que era alcahuete, claro, y en el fondo nos va a dar luces también de cómo estamos gastando. Porque pasa mucho un fenómeno de que uno de los dos sueldos se va a las cosas como perecibles, yo les digo, que es, por ejemplo, como los gastos de supermercado, las terapias, el pago quizás de una persona que nos hace el aseo o nos cuida a los niños, y el otro sueldo se está yendo a pagar las inversiones de la familia, que son la casa donde vivimos, por ejemplo, la clásica inversión familiar. Entonces, es súper curioso si es que esa forma de invertir, perdón, de gastar, no, de disponer de tus ingresos, si es que acaso tus ingresos se están yendo a inversión o bien a gasto. ¿Por qué lo digo? Porque si cruzamos este fenómeno con otro fenómeno, que es que la mayoría de las personas no están casadas, eso es real, y de las pocas que están casadas, el 70% de las personas que viven en el fondo en comunas de mayores ingresos, donde se concentra la mayor cantidad de profesionales, que es a donde estamos, como este live está apuntado, se casan en el régimen de separación total de bienes. Bien, entonces, si entiendo bien, hay
sea, se puede producir el drama en el que hay uno que se gasta el sueldo para comer y llega a cero todos los meses y todos los años, mientras que hay otro que está acumulando, porque, por ejemplo, está pagando la hipoteca de la casa y dividendo tras dividendo va acumulando en su patrimonio y, bueno, ahí naturalmente va a depender de quiénes son los propietarios de la casa, porque no es lo mismo ser el dueño de la propiedad que la contribución a la deuda, pero hay uno que, o sea, digamos, es radicalmente injusto que está dándole de comer a todo y llegando a cero todos los años y todos los meses, o sea, sin acumular nada, mientras que hay otro que se está pagando su casa sobre el lomo del primero. O sea, a priori, Paul, quizás los dos estamos llegando a cero fin de mes, porque nos gastamos todo para vivir. Uno para pagar la vivienda, que entre comillas es el dividendo, y la otra persona para pagar el 100% de los gastos. Pero no nos estamos dando cuenta de que uno está invirtiendo y el otro está gastando. Entonces, claro, lo que me ocurre a mí, y desde la perspectiva donde yo lo veo, que estuve 15 años en los litigios, digamos, de divorcio, donde yo sentía que llegaba demasiado tarde, en esos momentos es crítico, porque te das cuenta de que en definitiva tú bien trabajaste toda tu vida, aportaste toda tu vida a la casa. Sin embargo, a los 20 años después, y cuando llega una separación, te das cuenta de que en realidad tú te llevas los potes de yogur vacío. De hecho, tiene una teoría que se llama la teoría del yogur vacío. Tú te puedes llevar tus potes de yogur que compraste en el supermercado, mientras que la otra persona, que en el fondo se gastó quizás todo su sueldo en pagar una inversión, tiene su inversión pagada. Entonces, uno de los dos gastó y el otro invirtió. Y eso genera un desequilibrio brutal al momento de un término, porque incluso si ese, peor aún si es que están en convivencia, pero si es que aún así, estando casado, esa persona no tiene cómo reclamar si están separados de bienes, y ni siquiera tiene acceso a la compensación económica, que podría ser un derecho como de rectificatorio, porque esa persona trabajó a la par, pero gastó todo su sueldo en gastos perecibles, podríamos decir. A ver, para ir sintetizando, o sea, voy a ir como reformulando solo para verificar que estamos en la misma página y estamos entendiendo. El caso de, ya, primero, si no están casados, por supuesto que cada uno queda con lo que quedó. Si hay uno que acumuló y el otro que no, ahí está. Para el caso de la casa, lo único que va a cambiar o va a variar algo va a ser quién quedó como dueño inscrito en el conservador. Y después no hay más que hacer. El caso de las parejas casadas en separación de bienes, la situación es bien parecida. Exacto. Salvo por esta pequeña institución que es la compensación económica, que nace con ocasión del divorcio, es decir, o sea, al final del camino, cuando ya todo es tarde, y que beneficia al cónyuge más débil patrimonialmente. Sí. Y de ahí, y bueno, en verdad es bien acotado, porque solamente genera una deuda de uno contra otro para compensar el... Y Paul, en verdad, tampoco en el caso que estábamos describiendo, tampoco procedería jurídicamente, porque para la compensación económica, en Francia es así, para netear el patrimonio, pero en Chile, ¿ya? La compensación económica es un derecho que tiene cualquiera de los cónyuges que por el hecho de haberse, o conviviente civil, o que por el hecho de haberse dedicado al cuidado de los hijos y al hogar, no pudo trabajar remuneradamente de la manera que podía o quería, y eso hoy día le genera un menoscabo económico. Entonces, en el caso que estábamos hablando antes, donde hay dos profesionales que ambos trabajan, fuera él o ella, el caso de que haya contribuido a los gastos, no tendría acceso a este derecho, porque no cumple el requisito, porque trabajó de manera ininterrumpida, solo que la manera de disponer de su sueldo iba a pagar los gastos de supermercado y terapias, o llámese gastos perecibles, y no a inversión. Entonces, si volvemos como al primer tema de que, pucha, que es importante cómo conversamos como pareja, la forma en que estamos aportando a la casa en base a nuestros ingresos. De partida, tener transparencia en cuántos ingresos tengo yo y cuánta deuda también tengo yo. En esta radiografía que acabo de hacer, pregunté cuál nivel de conocimiento tenían las personas que respondían la encuesta respecto de los ingresos de sus parejas.
Bien. El número estaba bueno, más o menos entre el 60 y 70% de las personas sí lo conocían, pero había un 30% que no lo conocía, ni el nivel de deuda, ni el nivel de ingresos de la otra persona. Entonces estamos hablando de personas en el 2024 que aún existe ese secretismo tan normalizado quizás en otras épocas donde el hombre era el proveedor exclusivo y como que la mujer no se metía en nada. Pero hoy día estamos hablando de que ambos dos somos profesionales, ambos dos generamos dinero, ambos dos estamos metidos en el mundo público y aún así un 30% de las mujeres que contestó la encuesta no conoce o conoce parcialmente los ingresos y, lo más grave, las deudas que tiene la otra persona. Entonces, no cabe duda de que la conversación transparente con la pareja y en justicia también, y ahí quizás entramos en mi tema, que tiene que ver como también hay momentos de la vida donde uno de los dos se va a dedicar, si es que esa pareja decide tener hijos, o a otras Claro. circunstancias de cuidado, por ejemplo, a probablemente ganar menos dinero afuera, porque no tiene somos seres acotados en tiempo y espacio, entonces probablemente esas energías están más puestas quizás hacia el interior del hogar y no hacia tanto hacia afuera, y esas decisiones en general no se calibran tanto por la pareja. Entonces, obviamente, si que hay una decisión de que uno de los dos va a generar menos ingresos porque rebajó horario, porque no tomó ascensos, porque renunció a su trabajo, no cabe la menor duda de que como familia tenemos que reestructurar la forma en que estamos contribuyendo a estos gastos. Pero es muy curioso, pero yo tengo clientas que se gastan sus ahorros por no tener la conversación con sus parejas. Espera, Entonces, pregunta. O sea, para entender bien, es con la finalidad de no tener que pasar por una conversación incómoda, sí, prefieren comerse los ahorros, sí, soportar todos los efectos financieros de tener hijos y tomar decisiones, y básicamente lo que pasa de la puerta de calle para afuera, toda esa injusticia, la hacen entrar por la casa para adentro, la asumen solas, se comen los ahorros, con tal de no tener una pelea. Entonces se quedan sin aclarar nada. y una Eso pelea es, digamos, ¿hay un número importante que hace eso? perdón, ¿la pregunta cuál era? Sí, o sea, sí es común, sí pasa Me mucho. ha pasado por lo menos unas 4 o 5 veces con clientes que incluso la más grave había pedido créditos de consumo por fuera para poder solventar y poder aportar del mismo nivel que lo hacía cuando estaba empleada full time. Entonces, ahí te das cuenta que es como que, ¿qué está pasando? O sea, se supone que con la persona que con más intimidad uno tiene, que es tu pariente más cercano en el caso de matrimonio, o sea, tú eliges tú no eres pariente de esta persona y de repente tú te casas y eres el pariente más cercano, no tienes la confianza suficiente para poder plantear esta conversación o las herramientas, y no lo digo que sea culpa de las mujeres, sino que también es como un contexto total, es está tan normalizado, y ahí podemos entrar en otra discusión, está tan normalizado de que sean las mujeres quienes asuman el cuidado de los hijos por el hecho de ser mujeres, y está medidísimo el costo del impuesto por hijo, en el fondo no había nada que ajustar, pero obviamente que esa familia tiene que recalcular qué nivel de gasto tenemos, qué vamos a hacer ahora que tenemos un ingreso más bajo, cómo podemos solventar si es que uno de los dos se está capitalizando y la otra persona no se está capitalizando porque no está pudiendo trabajar en la medida que podía o quería. ¿Qué hacemos con ese desequilibrio que se está ocurriendo? Porque, ojo, los desequilibrios pueden pasar muy piola, pero esos costos no se esconden, ¿no? O sea, no se evaporan, siguen estando. Y esa factura que tú ves que es una injusticia permanente, cobra tiene como su lugar a cobrarse después y es muy difícil de pagar. Por eso hay tantas rupturas dolorosas, tantas faltas de reconocimiento al momento de las separaciones, tantas mujeres y tantos hombres también como desconectados en ese momento de lo que fue la vida en común. Porque obvio, todas estas como mini cosas nos van alejando y nos hace desconectarnos a full con la pareja. Porque si yo estoy Sí. pensando que la otra persona está, entre comillas, no quiero usar la palabra abusar porque suena muy fuerte, pero es como, no está siendo correcto a mi modo de ver,
con el manejo del dinero y el uso, claramente a mí me está generando ahí como una anotación negativa para la otra persona desde mi punto de vista. Entonces, nos pasamos mucho la vida pensando en que el otro se dé cuenta de esta injusticia, reconozca lo que yo estoy haciendo, vea el valor que yo entrego, pero no somos capaces nosotros tampoco, y nosotros, todos, digamos, de verbalizar lo que realmente estamos sintiendo. Entonces ahí volvemos un poco al principio de qué nota nos ponemos en nuestro autoconocimiento, qué nota nos ponemos en relación a cuánto nos pegan las creencias, cómo fuimos criados por nuestros padres, cómo si se hablaba o no del dinero en nuestras casas. Y ahí todo viene un mundo fascinante desde la psicología y de las creencias que a mí me alucina y creo que complementa un montón la explicación y el ejercicio jurídico, Paul, porque finalmente yo sigo siendo abogada cuando ejerzo, porque lo jurídico tiene la magia de llevar a papel aquel reconocimiento que quizás yo lo puedo decir en palabras, yo puedo reconocer que es muy valioso el aporte que cada uno hace dentro del hogar, el aporte económico, el aporte en los cuidados, pero creo yo que que queden las palabras no es suficiente y el aporte que hace el derecho en ese sentido de tener regímenes de bienes que vengan a rectificar ese desequilibrio, tener instituciones como la compensación económica de las cuales nos podemos agarrar para inspirarnos y en el durante la relación de pareja ser la más equilibrada, construir un patrimonio juntos y llegar a este nivel que es en el fondo el que tú haces y que me encantaría también hacer en mayor medida como ya tenemos un patrimonio, ¿cómo lo hacemos vibrar y expandirse de una manera más eficiente, más colaborativa, donde los activos, finalmente nosotros también como personas somos unos activos dentro de esta pareja y que cada uno de los dos brille brille es como, ya no voy a decir brille porque está como muy, muy triviado, pero se expanda en su valía de la manera más cómoda posible. Y si esa expansión tiene que ver con un periodo determinado en cuidar hijos, go ahead, porque esa es necesario también para el proyecto familiar. Ahí tengo una pregunta sobre cómo ayuda el derecho de familia, el régimen patrimonial. Digamos, esquemáticamente, si uno lee el Código Civil, hay tres regímenes. Está el de separación de bienes, donde uno se imagina a dos personas independientes, los típicos dos profesionales que tienen una carrera, que tienen una vocación de trabajar y van a vivir del producto de su trabajo y ojalá acumular. Entonces cada uno corre por su carril y probablemente con su propio proyecto. La sociedad conyugal, donde está diseñado para que básicamente la mujer depende del marido como jefe de sociedad conyugal, quien se va a ocupar de la administración de la sociedad conyugal, y después las normas de la sociedad conyugal, con la comida del caso, lo hacen responsable de su administración. Y el régimen de participaciones gananciales, que ya no hay gente que tiene exactamente en vista vivir del producto del trabajo, sino del producto del patrimonio. Entonces, como tiene expectativas patrimoniales, al final, o sea, hay un punto de partida donde ven cada uno dónde parte en el patrimonio, después se ve al final del camino cómo quedó cada uno para generar una compensación y dejarlo a cada uno patrimonialmente bien. O sea, si uno lo pesca del texto, como que tiene esas tres personas, el que vive el trabajo, el que vive el patrimonio y el que donde depende uno del otro. O sea, ¿sirve eso para entender cómo puede ayudar? Sí, mira, yo uso siempre una simplificación, o sea, como una forma de entender los regímenes matrimoniales como aún más simple. Y es una división o una forma de dividir los conceptos de los regímenes matrimoniales que lo usa todo el mundo. Es decir, esta familia va a compartir o tiene un espíritu solidario respecto de todo lo que vamos generando, o esta familia va a tener un espíritu más individualista. Y ahí, en el fondo, con esa división, los regímenes que son como solidarios y que comparten el éxito del matrimonio versus los regímenes más individualistas, te diría yo que es como lo que hay que saber respecto a los regímenes de bienes. Porque, por ejemplo, en el acuerdo de unión civil se hizo muy simple. Se dio a los convivientes civiles dos opciones. Comunidad de bienes, es decir, todo lo que vamos adquiriendo se adquiere como en comunidad, como si fuéramos una sociedad, o separación de bienes. En el matrimonio, en Chile al menos, tenemos esta clasificación que tú acabas de decir, siendo los regímenes como con raigambre solidaria colaborativa, la sociedad conyugal y el participación en los gananciales, que es un régimen ultra nuevo para el derecho desde el año 94, con cero penetración en el mercado. Te diría yo que el mínimo 4% de las personas que lo eligen son
abogados, porque nadie lo conoce, y de hecho es un régimen que vino a ser una alternativa muy útil para las personas que querían tener el espíritu solidario de la sociedad conyugal sin las normas de administración de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque cuando tú estás separado con participación en los gananciales, todo lo que vas construyendo lo puedes administrar de manera independiente, tal cual si fuera separado de bienes. Adquieres, vendes, mueves, sacas, haces de todo. Sin embargo, al término de esa relación se honra el pasado y dice, bueno, si es que hay alguno de los dos que adquirió más, compensa al otro. Y por el otro lado, en tercer lugar, está el régimen de bienes de separación, ¿ya? ¿Por qué yo digo que estos regímenes son herramientas muy útiles que el derecho de familia ofrece para rectificar el costo económico de la maternidad? Porque en definitiva es como el lema de nadie sabe para quién trabaja, Sí. porque la familia tiene un trabajo, un rol, no quiero ser así, yo sé que hay familias perrunas y hay familias de todo tipo, pero en el fondo, si nos vamos como a la esencia del Código Civil, la familia está hecha para procrear, y ese trabajo que tiene la familia, ese rol que cumple, eh, se vela muy bien cuando existe un sistema colaborativo que vela por el bienestar económico de aquella de las dos personas que quizás se va a dedicar en algún tiempo a dedicarse más a cumplir ese rol. Porque no sale como para atrás, digamos, porque obvio que si tú trabajas menos horas o tienes un contrato de menor valor, vas a poder tener menos financiamiento bancario, vas a poder adquirir menos bienes, etcétera. Entonces, el problema ocurre que nosotros nos casamos, la mayoría de la gente, las mujeres se casan entre los 25 y los 30 años, ese es como el rango de edad de que se casan, donde ya tienen probablemente su profesión y han trabajado un tiempo. Y probablemente se casan con personas que están a la par también insertados laboralmente, entonces tú te casas como con la ilusión un poco de que esto va a seguir un poco igual, cada uno con lo suyo, yo gano mi plata, tú ganáis la tuya, todo bien, pero ¡pa! Tortazo, aún al menos en el 2024 el costo de la maternidad es brutal, medido Sí. por el COES, el Centro de Cohesión Social, en el año 23, las mujeres ganan 35% menos en el mundo privado y 20% menos en el mundo de lo público a los 20 meses de nacida la guagua. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Una de las maneras que yo en el fondo comparto en mis redes tiene que ver con el régimen de bienes que viene como a rectificar esa sensación de desequilibrio, porque acá nadie sabe para quién trabaja, estamos los dos aportando lo mejor de nosotros para ya sea tener la mejor pega o ya sea darlo todo por los niños y esta crianza que estamos haciendo, o compartiéndolo todo para efectos de que los dos salgamos como no trasquilados uno u otro, porque ese es el desequilibrio que yo trato de mostrar en cifras que no es natural y hace que a la postre exista una cuenta muy larga que pagar. ¿Cachai? O sea, sobre todo que si no están en la misma página desde un principio, después cada uno tiene su versión, probablemente tiene su bagaje de reproche o su bagaje Sí, sobre cuántas cosas debería celebrándole el uno al sí, otro, que no es exactamente, que no son simétricos, y es como la fórmula para pelearse sí. Y, el, y y yo hacer creo un drama de la separación. y ojo, Paul, yo no demonizaría para nada la separación de bienes. Creo yo que es un estupendo régimen, pero hay que tener conciencia de que no va a incluir métricas súper ocultas, súper normalizadas, que están en la sociedad. También tenemos que incluir la métrica de que las mujeres estamos al debe en educación financiera. No estamos pensando a los 22 años el departamento que nos vamos a comprar como inversión para nuestra vejez. Tenemos una deuda gigante respecto de aprender nosotras las mujeres a responsabilizarnos de nuestro mundo financiero, que en definitiva cuando tú te metes en los sesgos de género te das cuenta de que desde años miles los hombres en el fondo han cargado el rol del proveedor y eso obviamente ha hecho que las financieras te hablen a ti, el mundo de los créditos te hablen a ti. Piensa tú hay algo que me alucina mucho, que es el concepto en el derecho civil de la culpa. En el fondo se habla del hombre de familia, del padre de familia, para efectos de calificar como alguien razonable, alguien juicioso. Entonces, ¿dónde quedan las mujeres ahí? Porque claro, nosotros en realidad en la privacidad del hogar, cuidando a los hijos, educando, haciendo labores domésticas, poco y nada del dinero y el mundo de las finanzas teníamos que ver, ¿cachai? Y esas
ese sesgo como tan poderoso y de tanto tiempo, igual vive de manera inconsciente, pese a que nosotras las mujeres la generación pasada de nuestras mamás la pero, o sea, es una generación de un sacrificio, o sea, de trabajar, de no querer perder aquello que habían ganado, pero hoy día estamos un poquito más conscientes de decir como ese costo de esas mujeres, las mujeres hoy día y las familias completas no están dispuestas a pagarlo. Y además entendemos que hay padres, muchos más padres, que quieren ser mejores versiones de los padres que tuvieron ellos en su propia infancia, padres más conectados, más corresponsables, involucrados con sus hijos, y que con el sistema del mundo laboral que hoy día estamos viviendo, no es tan fácil poder ejercer ese rol. Entonces estamos incomodando, Paul. Estamos incomodando. Una pregunta para poder dar herramientas. No, hay que incomodarse, pues, sí, sobre todo si se trata de salir de ignorante, tiene que pasar por ahí. Pero si hay que hacer una pauta, sí. si traduzco bien, hay que empezar por definir qué diablos quiere cada uno. Sí, sí. Y asumir, o sea, perdón, la premisa. Nos olvidamos de la media naranja. Acá somos dos personas que estamos en pareja, que tenemos intereses personales e intereses comunes. Bien. Entonces, no, esto de borrar los intereses personales y dejarlos guardados en un closet hasta 40 años más, no ha lugar, digamos, porque aparecen igual, empiezan a salir así como unas ollitas de presión. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que esos intereses personales en este ecosistema de pareja se satisfagan, y también los intereses que conjunto tenemos, ya sea tener hijos, criar juntos, tener este viaje, proyectos que nos convoquen a los dos? Eso es lo primerísimo. O sea, primero, para pasar la pauta, que yo soy así, vende pauta así, No sé, uno a uno. Entonces, definir qué uno quiere, qué se quiere individual y colectivamente, sí. qué se quiere también a nivel personal y financiero. O sea, primero a nivel personal, qué es lo que quiere hacer cada uno, o en qué se quiere convertir cada uno, Claro. y tener una idea de cuánto cuesta eso. No, pero, o sea, pero no, primero hay que tenerlo definido para poder compartirlo con el otro, eventualmente escribirlo, para poder saber también llamar la ayuda que se necesita para eso, y de ahí ver, bueno, cuánto diablos cuesta. Sí, totalmente, totalmente. O sea, y van a haber minutos en que quizás mi interés personal va a estar menos financiado o oído, pero eso no significa que no lo vuelva a poder poner a la luz en otro momento, ¿cachai? Porque está bien, obviamente hay tiempo finito y hay momentos más exigentes, más demandantes, como las sociedades, las empresas funcionan así. Por ejemplo, no sé, pues las empresas tienen, las de venta o retail tienen el cyber, y el cyber es enfocado, pero tienen momentos más floppy donde pueden resucitar otras ideas o otras, se abre lugar a otros espacios. Entonces, cuando volviendo al tema número 1, que estábamos hablando de los ingresos, y los gastos, cuando nos damos cuenta como familia que quizás el gasto se está yendo a solo solventar los intereses comunes y los de una sola parte, esa familia está en un desequilibrio. Algo se genera ahí. Y o sea, se genera, o sea, para en términos financieros se genera una deuda. Sí, se genera un costo. Algo pasa, o hay alguien hay una situación desequilibrada. Y cuando hay situaciones desequilibradas es donde empiezan a quedar las crisis. Lo más probable, lo más probable es que yo creo que la situación más común es la de un matrimonio o una vida en común que se encuentra a medio camino en alguna parte de su etapa de la vida, y que en este minuto ya tiene un pasivo que se está acumulando atrás silenciosamente. ¿Qué es lo que se puede hacer para que antes de que explote esa cuestión, sacarla, hacerla obvia, ponerla en la mesa sin temores, sin rabia y sanamente? Me encanta, me encanta. Primero, o sea, obviamente viene como todo una fase como de conversaciones, que no lo vamos a ver, pero si vamos a lo concreto, ¿y qué podríamos hacer? Cuando ya está funcionando toda la parte de yo entendí que estamos funcionando como pareja porque esto es el bien de todos y esto tiene que equilibrarse, perfecto, paso a la fase de cómo lo concreto en lo práctico. ¿Qué puedo hacer? Me puedo cambiar de régimen en ese momento,
porque esto es una información que nadie sabe. Tú te puedes cambiar de régimen durante la vigencia del matrimonio. Te puedes pasar de separación de bienes, por ejemplo, a participación en los gananciales, de sociedad conyugal a separación de bienes o participación en los gananciales. Eso es una de las alternativas. Segundo, si es que una de las dos personas va a tomar una decisión laboral por la crianza que va a implicar una rebaja de horario, tenemos que conversar y ver cómo vamos a compensar esa pérdida de cotizaciones, por ejemplo, porque esa persona va a tener un sueldo más reducido, entonces sus cotizaciones también van a bajar, el aporte que hace en la AFP. Entonces, de partida, o sea, el desde sería complementar esa gap de las cotizaciones que antes tenía y ahora no va a tener por el hecho de haber reducido horario. Y en segundo lugar, ¿cómo vamos a compensar esa merma en el ingreso regular? Ya sea porque esta familia va a restablecer la forma en que aportamos, entonces esa persona que antes ganaba tanto, que aportaba tanto, ahora va a aportar menos, por ejemplo, al hogar, dado esta condición. En tercer lugar, es, por ejemplo, cuando vamos a invertir el capital, es decir, comprar una propiedad, hacer ahorros, tenemos ahorros familiares, etcétera, que los vamos a rentar, que el acceso a esos bienes se entiendan que ambos dos tienen el mismo acceso, porque se entienden que son ahorros familiares. Esto de que, no te preocupes, mi amor, si los ahorros son de la familia, yo diría como, a ver, yo puedo llegar y intervenir esos ahorros, necesitas mi firma para poder usar esos ahorros, porque si es que no, hay un desequilibrio que se produce porque uno de los dos tiene el sartén por el mango. Y no olvidemos las grandes cifras de violencia intrafamiliar, que ese es otro temón de mujeres que en el fondo están atrapadas en sus casas, digamos, no pueden salir del círculo de la violencia por no tener los medios para hacerlo. Ya eso es otro tema de otro live, de otras circunstancias. Pero entonces, el acceso a los ahorros familiares, si la familia lo entiende como tal, el acceso a ellos tiene que ser bipersonal, requerir la firma de ambos, repartidos el mismo monto en cada una de las cuentas. La cosa es que tener acceso a los dos. Lo mismo con el derecho si vamos a comprar algunas propiedades. Y las propiedades, también esto es algo que es nuevo, no estoy hablando de personas que son abogados, pero de otras personas que no son abogados, muchas no saben de que las propiedades sí se pueden comprar a nombre de dos personas y puede haber comunidad de bienes respecto a eso. El problema no es que no se pueda, sino que el banco, en el fondo, si es que tú no eres sujeto de crédito, te va a decir no al lugar respecto de que tú seas dueña porque no tienes los papeles, digamos. Pero el banco te presta el 80% del financiamiento y existe un 20% que es lo que uno aporta libremente y el banco ahí no se puede meter. Pero al banco no le gusta mucho esta idea. Entonces, ahí, por ejemplo, existe un resquicio que yo le informo. Digo, bueno, sé dueña entonces por último del 20%, porque sí, aunque tengas el 1% o el 99%, es el mismo bloqueo que tú puedes ejercer en relación a tu opinión, si se vende o no la casa, si arrendamos o no la casa, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso. Entonces tenemos contribuir a la AFP. De hecho, incluso, Paul, imagínate que hay una norma de la ley de pensiones que permite que tú le pidas a tu empleador, si tú tienes el trabajo dependiente formal, que le imponga a tu cónyuge. ¿Así? Y te lo saque de tu sueldo, desde tu mismo sueldo. Entonces tu 7% se va a tus leyes sociales y un poco más directamente a los fondos de pensión de tu cónyuge, si es que tenés que hacer un trámite, qué sé yo, pero, o sea, entonces eso. Después, todo lo que es el ahorro voluntario, sí. O sea, se puede hacer justamente una cotización voluntaria sí. Por el cónyuge, y para eso hay que estar casado, para que tiene que ser cónyuge, pero el contrato de matrimonio sirve para que un cónyuge cotice por el otro, pasándose del 7%. Exacto. Del 10, perdón. Exacto. Ah, no sabía. Entonces, eso yo tampoco lo sabía, hasta que lo aprendí porque me empecé a meter. Después, por ejemplo, algo que yo ocupo mucho, que en el fondo es mi propia experiencia como independiente para efectos de poder preparar la venida de mis hijos. A nivel de cotizaciones previsionales, cotizar por el máximo en ese periodo previo al que yo voy a tener la guagua, para poder optar a la licencia con el tope y no en el fondo la licencia mínima o no tener licencia alguna en ese periodo.
Entonces, esa es una conversación que cómo no va a estar dentro del seno de la familia. O sea, lo encuentro insólito que en el fondo tengamos que estemos tan como distanciados porque se nos ha hecho creer muchas veces de que hablar de dinero ensucia el amor, de que el amor lo puede todo, de que contigo pan y cebolla, del amor incondicional y también la dificultad que tenemos muchas mujeres también a exigir el bienestar económico, que para mí es un desde. O sea, mi trabajo en parte está por empoderar a mujeres a poder alzar la voz en decir como, oye, esto no me parece justo o no me parece equilibrado, podemos hacerlo diferente, yo creo que podemos hacerlo. Y la respuesta en, en la contraparte, que podría ser quizás las parejas hombres, porque este fenómeno ocurre en las parejas heterosexuales, es buenísima, Paul. O sea, es de todas, le hace todo el sentido del mundo. Es como un poco lo que hablábamos off the records. Es como, muéstrame, porque yo no lo estoy viendo. No estaba viendo esto, porque yo lo tengo tan integrado en mi inconsciente, estos sesgos de género, que no lo logro ver. Entonces, como Sí. nosotros tenemos las ganas de hacerlo, hagámoslo, mostrémoslo de una manera amable, por supuesto, asertiva, que les haga sentido también al 50% de la población, que son el resto, y las organizaciones que están manejadas también por hombres. O sea, puede ser un tip así como decir, salgámonos de la tontera de no saber para quién trabajamos, porque mientras esté cada uno con su versión, vamos a estar probablemente en una suerte de circulito de la rata corriendo tras una zanahoria que no llega nunca. Y define ya qué diablo queremos, cuánto cuesta, y darle forma de proyecto en la familia y servirse de los regímenes patrimoniales para darle un cuadro a cómo se administra durante el matrimonio y qué pasa si uno falta, que no solamente puede ser por causa de divorcio, sino también por causa de muerte. Absolutamente, absolutamente. Ya, Esa es una conversación necesaria. Este nivel de vida lo podemos solventar si es que alguno de los dos fallece. Este claro. nivel de vida, ¿qué va a pasar si es que uno de los dos fallece? ¿Qué seguros tenemos asociados? ¿Qué pasa si es que viene una enfermedad catastrófica? Y ahí nos da para otro live. Estoy viendo que llevamos 1 hora. No lo puedo creer. Chuta, sí, tenemos que resumir. Déjame revisar si no hay preguntas todavía en el chat. Hay gente, pero no hay pregunta aún. Buenísimo. Si, para que no se Preguntemos nos quién vaya, está sirviendo esto que estamos hablando. eh, lo que te quiero preguntar, sí, ya, para hacer todo esto, que es el trabajo de definir la meta, comunicárselo a la pareja, salirse de la lógica de no saber para quién se trabaja, darle forma de proyecto a la vida en familia, darle un cuadro para saber cuál es el régimen patrimonial que le sirve a la pareja o cómo sacar, digamos, del pantano preguntas que están ahí hundiéndose y hundiendo la familia y cómo diablos decírselo al otro. ¿Cuál es el contacto para...? O sea, a mí si me preguntáis no lo sé. O sea, yo te voy a responder en modo planilla Excel. Pero si hubiera que hacer el trabajo primero personal antes de hacer todo eso, ¿cómo te pueden contactar a ti, Fran, para ponerlo en Y el chat? buenísimo, ya. Todos bienvenidos a @FranBravoCox. Obviamente en LinkedIn también me pueden seguir. Y estoy lanzando un programa grupal porque esto es un paradigma nuevo. Y por eso tenemos que avanzar todas juntas, que se llama Valiosa, y justamente es como a tener la voz de poder alzar esta conversación y hacerlo de una manera como coherente con lo que tú eres, con lo que quieres ser, con la familia que quieres tener y sobre todo con respeto y amor hacia tu pareja, porque lo que menos quieres tú es que esto se rompa por ese desequilibrio, ¿ya? Y ese programa se llama Valiosa. Así es que ahí invitadísimas todos, y si vienen desde acá, obviamente podemos conversar ahí en una atención. Y nos están haciendo una pregunta, Paul. Ahí la Paula. Se habla ¿Qué desde pregunta, la Paul? planificación, sí, o de cómo ajustar las cosas en el camino, en el entendido de un matrimonio, sociedad de formación o curso. Pero quisiera saber cómo ven en la actualidad la factibilidad legal de corregir hacia atrás las situaciones desventajosas en que ya quedaron miles de mujeres separadas, donde compensar esos desequilibrios no es un hábito. Ya, me encanta la palabra de Paula. Y Paula, estoy con ustedes, estamos haciendo todo lo posible para que esta información llegue. En el fondo yo estoy trabajando, imagínense, con novios. Yo pensé que con los novios era el momento de hacerlo y probablemente en el 2050 esto va a ser una conversación natural de tener, de decir, de si alguno de los dos toma alguna decisión por los hijos, eso no se traduzca en un desequilibrio estrepitoso para una de las dos partes, ¿ya? Y sino que podamos trabajar colaborativamente para solventarlo.
Ante la pregunta, ¿qué resquicios legales existen o qué formas de poder compensarlo? Tú hablas de la palabra compensación y que, en definitiva, en un momento de quiebre, si es que estás casado, lamentablemente el derecho a la compensación económica es solamente y exclusivo para matrimonios de acuerdo y convivientes civiles, no para relaciones de hecho. Y retomando la definición, viene efectivamente a rectificar ese desequilibrio que se produjo por el hecho de haberse dedicado al cuidado de los hijos y al hogar. Es una institución que para mis ojos es muy inspiradora, pero absolutamente insuficiente. ¿Por qué? Porque llega tarde, llega en un momento donde es muy difícil hacer los reconocimientos recíprocos, que es el momento de el quiebre, el conflicto álgido. Y dos, porque no logra como identificar los cambios sutiles de los cuales las mujeres profesionales hacemos, que son, por ejemplo, no tomar ascensos durante mucho tiempo, o, por ejemplo, quedarnos en las pegas prácticas, o elegir trabajos que queden cerca de los colegios y descartar todas las pegas de todos los trabajos de la periferia, o elegir trabajos que no tengan viajes o impliquen dejar la operación de la casa. Entonces, antes, o sea, una persona que quizás dejó su trabajo, no cotizó, es, entre comillas, una muy buena demandante de compensación económica, pero quizás esos cambios sutiles que nos impactaron a nuestro nivel de capacidad financiera o de acumulación de patrimonio personal son súper difíciles de compensar económicamente hoy con la institución que tenemos. Mi mensaje, y esto quizás como de cierre, Paul, y un poco respondiendo también la palabra de Paula, es mirar la compensación económica cuando yo la hablo con los clientes que ya llegan a mí por la separación, que están en otro momento. Yo les digo clientes de salida, yo les digo, miren, efectivamente la compensación económica mira hacia atrás, es decir, cuánto dejó de ganar esa persona, pero la compensación económica también mira hacia el futuro. ¿Cómo va a quedar económicamente la persona para enfrentar su vida futura cuando ya no tiene la protección del matrimonio? Y en ese sentido, libera mucho porque te saca como toda esa cuestión de como yo me quedé al cuidado de los hijos y tú me fregaste y es que tú lo elegiste, pero es que yo no te lo pedí, tú podías haber trabajado y no sé qué. Y sino que te pasa a otra conversación que es como, ok, ella es la mamá de mis hijos o el papá de mis hijos. Y es justo que los dos tengamos una vejez cómoda, no tengamos que sufrir o de cómo vamos a vivir y que sobre todo no tengamos que pedirle a nuestros hijos que nos mantengan cuando uno de los dos está súper bien y el otro no. Entonces, cuestiones como cómo queda esa persona en salud, por ejemplo, cómo queda esa persona en vivienda, cómo queda esa persona en jubilaciones, por ejemplo, existe, también es súper inspirador de la compensación económica. Tú puedes traspasar hasta el 50% de los fondos de AFP a la cuenta de capitalización individual de la otra persona como pago de compensación económica. Entonces, si todas esas cosas súper inspiradoras de la compensación económica las podemos llevar hacia la relación de hoy para no tener que llegar a demandar una compensación económica, o sea, solo nos va a traer buenas ideas y mejores relaciones donde no hayan esos desequilibrios. Paula, dinos así si es que se pude contestar la respuesta. Ahí nos va diciendo. Ahí, genial. Bien, ahí hay una Caseritas. La misma, otra Paula. Me conocieron de un programa de radio. Eso, Paul, te puedo decir. Así que nada, harto que trabajo que hacer. Creo que hay hartos temas que ver y bueno, nos juntaremos en un próximo episodio. Yo creo que a ver ya, cuando la familia entendió esto, ¿cómo hacemos para que este patrimonio familiar funcione tiquitaca, impecable, que no te venga a buscar el servicio de impuesto interno, que maximicemos a tope todas las regalías que nos puede entregar el trabajar en colaboración con nuestras parejas? Yo lo encuentro fundamental en todo caso, por experiencia. Yo veo gente que ya está en una escala más comercial, pero hay una diferencia clara entre lo que saben, lo que quieren y lo que no. O sea, lo que saben para lo que están trabajando y lo que no. Es cierto que en la definición de meta personal y financiera, no siempre es muy claro, pero definitivamente es mucho más común encontrar propósitos en asuntos comerciales que al interior de la familia, aunque se nota claramente quién tiene ordenada la casa o no. De cuáles son tus hábitos en la casa se nota mucho también de cómo estás administrando tu sociedad por lo general. De ahí
Si fuera por, bueno, lo que habíamos hablado también antes, el derecho es bien tosco, sobre todo el Código Civil, o sea, estos 3 regímenes que da son bien gruesos y los mecanismos jurídicos para salvar situaciones o hacer que algo funcione correctamente no son muy adecuados. La verdad, primero requiere mucho trabajo, y después, si se trata de hacerse un traje a la medida, yo creo que ahí las instituciones superan un poquitito la del derecho de familia, que en verdad están en el derecho comercial. O sea, seguramente son sociedades, son contratos, es saber un poco sobre cuánto le estoy contribuyendo al fisco, porque hay otra guagua en la casa que el fisco, que cuesta harto. Que también así y justamente le pega el cocacho más grande al que más gana. Entonces ahí también hay que meterle la juguera para compensar todo en general. Sí, a mí lo que me interesa de acá es, bueno, en lo que refiere a, sobre todo al orden como de la puerta de casa al interior, ojalá que el máximo contactara a Francisca Bravo, porque le va a ordenar la casa, le va a ordenar la vida, le va a dejar una cabeza bien hecha, y es fundamental para poder entender lo que sigue, que es el desarrollo de fundamentalmente un patrimonio. Es decir, cuando se sabe para qué se trabaja, se puede acumular, y de acumularse se llena este pozo que el patrimonio, y el patrimonio a su turno tiene su función, porque es un conjunto coherente de activo y pasivo que debe tender a crecer, y eso a su turno es otra lógica. Pero si no se tiene, francamente, si no se tiene ordenada la cabeza y la casa, es súper difícil llevar esta cuestión en el largo plazo. Y después está el asunto de la sucesión. El típico caso es que la familia que lo creó, después la sucesión que la mantuvo, y en la tercera generación que cayó. Bueno, todo eso se trata de, digamos, incluso intergeneracionalmente, ser capaz de poner negro sobre blanco qué diablos quiere cada uno, comunicarse al otro para poder obtener la ayuda que corresponde. Eso suele ser súper obvio en un contrato, cuando estamos hablando de qué sé yo, dos grandes contrapartes, pero es igual de importante en la vida misma. Absolutamente. No puedo estar más de acuerdo con esas conclusiones. Bueno, Bravo, nos alargamos un poquitito del tiempo normal, pero estuvo fascinante, Fran, así que te agradezco muchísimo toda la exposición. Vamos a facilitar un poco, no sé si grabé esto, pero vamos a facilitar esto para que después, digamos, lo esencial esté claro, y naturalmente que pueda todo el mundo tener tu dato de contacto para que puedan y hacerse una vida amable. Genial, un abrazo a todos, gracias por la invitación, y encantada de responder sus dudas y seguir contribuyendo a la equidad puertas adentro. Genial, un abrazo grande, Fran, que esté bien.